Continuamos con más en la revista. Hay preocupación entre los productores por la baja cantidad de grano que se está sacando desde los cultivos. Para hablar de este tema nos acompaña Demetrio Pérez. Él es productor y también expresidente de ANAPO. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se está dando? ¿Cómo está? Buen día. En estas últimas campañas prácticamente el factor climatológico no ha acompañado al sector productivo. No estamos hablando solamente de un producto específico, sino en toda la área. Pero ya esta campaña prácticamente, como las previsiones que se había dado a conocer en tema de clima, está siendo, o sea, prácticamente está ahí bien en este momento, porque las últimas lluvias han caído en el momento adecuado para la soya, no tanto así para el trigo, pero sí para la soya o el maíz o el sorgo que está todavía en proceso de desarrollo vegetativo. Entonces creemos que esta campaña va a ser lo mejor, es decir, comparado con las anteriores campañas, eso significa que va a haber mayor cantidad de grano. Ahora, el tema de reclamo del sector de transporte creo que está pensando solamente en esta campaña, está pensando a futuro. Obviamente las restricciones de las exportaciones es una medida que nos favorece muchísimo, no solo para el sector transporte, sino también para el sector productivo en sí, de manera general. Pero efectivamente se están sintiendo, al menos para el sector de transporte, las consecuencias de la baja producción de anteriores años, solamente debido a factores climatológicos o ha habido otras restricciones comerciales. Bueno, hay otros factores también, ¿no? El tema del uso de la biotecnología, que eso podría incrementar en la misma área mayor cantidad de producción, es decir, ¿no? En vez de un promedio que está entre 2 a 2.2 toneladas, llegar a 2.5 o llegar a más, es decir. Pero eso es un proceso. Cualquier medida tiene su efecto a la larga, no es inmediato, que es lo que está sucediendo. En aquellas épocas nosotros habíamos conversado inclusive con el presidente y con el vicepresidente, y obviamente ellos reconocieron que era una medida política y políticamente tenían que también levantarlo. Son medidas que hoy no se han levantado, que en realidad es un tema, un trabajo de la dirigencia que deberían haberlo realizado. Y lo que creo que no hay una buena relación, eso hay que reconocerlo, con el gobierno, y por lo tanto no hay una buena representación hacia ellos para hacer cosas. Tampoco hay propuestas, simplemente lo que se ve es, algunos momentos dicen que la medida no favorece, pero no hay más llegada hacia el gobierno en sí, sentarse en una mesa de diálogo, ¿no? ¿Cuáles son las primeras medidas que deberían levantarse? Lo primero que debería levantarse es evidentemente estas restricciones de las exportaciones. Como segunda medida, el aprobar el uso de la biotecnología, pero el tema es que aquí también hay como una división, separación. Son grupos que están acá al otro lado, dicen, pero tampoco no hay una unidad, no hay una fuerza, es decir, para que pueda modificar sus posiciones el gobierno, ¿no? Pese a que sectores que son muy afines al gobierno, ¿no? Pero tampoco lo llaman, simplemente se reúnen en una zona y no convocan a toda la zona. Hay debilidades que en realidad, y eso muestra prácticamente no toman una decisión también de parte del gobierno, que en esta situación que está sucediendo, ¿no? El tema del control del contrabando también se debería intensificar. También, porque el tema es que es una competencia desleal hacia el sector productivo, ¿no? Ahí debería acompañarte mucho, que es el tema del seguro agropecuario, que en realidad se está trabajando, pero esos son temas que hay que ir tomando hacia el futuro para que el productor en sí se sienta apoyado y además poder habilitado para continuar produciendo. ¿Deberían unir fuerzas estos dos sectores para hacer una representación ante las autoridades del gobierno y conseguir lo que están demandando? Debería haber no solo estos dos sectores, es decir, toda la cadena en realidad, porque toda la cadena afecta esto, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho, si al sector productivo le va bien en Santa Cruz, le va a ir bien a toda esta cadena que estamos hablando, desde los empresarios que distribuyen maquinaria agrícola, los que venden veneno, los mismos llanteros, porque vamos a tener mayor circulación, es decir, tráfico. Entonces le va a ir bien al país y lo va a ir bien al gobierno. Pero es un tema que hay que trabajarlo y hay que presentarlo al gobierno. No simplemente es un tema de discurso, que es un tema que esa es una gran debilidad que en este momento se está teniendo. Nosotros en aquella época, que fueron unas coyunturas mucho más complicadas, difíciles, habíamos superado temas muy
es decir, que podría haber afectado a muchísimos productores. Y hemos superado, es decir, pero exigiendo, presentando propuestas y un pleno diálogo franco, es decir, con el propio gobierno. El liderazgo cruceño en cuanto a la producción no es la correcta en estos momentos. ¿Qué cambiaría? Mire, no es la correcta, no son las personas que no lo veo con mucho interés de resolver los problemas. Ese es un tema, ¿no? Porque hay que tomarle como hay que apropiarse del problema y plantear las propuestas. Ese es un tema que está sucediendo en este momento. Bien, nos mantendremos atentos a lo que respondan las autoridades nacionales a este pedido de los productores cruceños. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Continuamos con más.